La intención mía hoy es dar un contexto dentro del cual se enmarca la licitación Renovar, y esto tiene que ver con la historia de la intención de fomentar las energías, la instalación de las energías renovables en Argentina. Para esto tenemos que remontarnos al 2005 con el primer régimen de fomento que se dictó, que fue la Ley 26.190. En el marco de este régimen de fomento hubieron dos intentos de incorporación a la matriz energética argentina de energías renovables. Uno, el GENREN, que fue una licitación que tomó forma en el 2009. En esta licitación se pretendieron incorporar 1000 megas de energía solar, eólica y de otras fuentes. El contexto argentino no fue favorable, fundamentalmente en relación al financiamiento de esos proyectos, y se pudo ejecutar prácticamente un 15% del total de esa licitación. Posteriormente, en el año 2011, se dictó una resolución, la resolución 108 del 2011 de Secretaría de Energía, que establecía un mecanismo para la contratación, la contratación de compra de energía por parte del Estado Nacional de energías renovables, que posibilitara el financiamiento de los proyectos a desarrollar. Este mecanismo, si bien establecía pautas claras, no tuvo el éxito pretendido tampoco, y esto se enmarca dentro de un contexto que tiene que ver que, más allá de las grandes ventajas que tiene Argentina para el desarrollo de las energías renovables, como son la disponibilidad de recursos, no solamente eólicos, solares, hidro, biomasa, en todas las energías renovables no convencionales, el contexto económico local no permitió el acceso a financiamiento que permitiera la ejecución de estos proyectos. Hoy, y diría que a partir del 2015, 10 años después de la primera ley de fomento de las energías, se dictó una ley que es la 27.191, donde se intentó capitalizar la experiencia anterior y de alguna forma los fracasos anteriores, incorporando también la experiencia internacional exitosa de los países vecinos, y también tomando en consideración todos aquellos factores que han permitido el desarrollo de las energías renovables en otros países. Los proyectos de energías renovables en general son capital intensivos al principio, y la estructuración de los mismos se ha hecho en base a contratos de compra de energía de largo plazo. Esto generaba flujos que permitían garantizar un financiamiento adecuado de esos proyectos. En este marco es muy importante quién es el sujeto comprador de la energía, porque en definitiva es el que va a pagar esa energía y es el que va a permitir financiar que el banco, que el fondo, los multilaterales o quien sea esté dispuesto a financiar esos proyectos. Entonces, el foco de este nuevo régimen de fomento estuvo puesto en esa visión. Y si bien estamos mucho más atrasados en relación a los países vecinos, el momento nos ha permitido aprovechar la experiencia de ellos. Esta ley, debo destacar, se dictó en el gobierno anterior y tuvo el acompañamiento de todos los sectores políticos, lo cual fue muy bueno. El cambio de gobierno implicó un cambio de visión respecto de los actores internacionales involucrados en el desarrollo de estos proyectos de energías renovables, y hubo una rápida respuesta del gobierno en orden a
dar respuesta a esta expectativa grande que se generó con Argentina. No tenemos que perder de vista que un mercado, para tener una referencia comparativa, en Argentina tenemos instalados a nivel de grandes plantas de generación solar solo 7 megas en la planta de Cañada Honda, que esa se hizo con el programa Genren, 1.2 megas de otro proyecto de Udum que lo hizo el gobierno de San Juan, y aproximadamente 200 megas en proyectos eólicos que ubicados en la provincia en Rawson, en la provincia de Chubut. En Chile hoy hay 1.500 megas instalados de proyectos de energía solar. Solo para que tengamos una visión comparativa de lo que hay por hacer acá en Argentina. El contexto es muy positivo. Chile, por ejemplo, está en un estadio donde los negocios o los proyectos han llegado a un cierto límite. Argentina tiene todo para hacer. Como dije antes, está la disponibilidad de los recursos, pero no solamente eso, sino que a eso se ha sumado el régimen de fomento ya mencionado, la reglamentación de ese régimen de fomento, el dictado la adecuación del marco regulatorio, la gestión de garantías internacionales, si bien no suficientes, pero que han dado un signo de apoyo a la Argentina en cuanto al potencial de desarrollo de las energías renovables, fundamentalmente a partir del Banco Mundial, a partir de la creación del fondo del FODER, un fondo creado por este régimen de fomento. Y otro aspecto que ha sido muy importante es el establecimiento de un objetivo de incorporación de energía renovable a la matriz energética argentina del 20% al 2025 con hitos intermedios. En este sentido, se establece la obligación de consumo para toda la masa de usuarios del 8% de la energía que consumen que provenga de fuentes renovables. Para ser sintético y no entrar en detalles, pero esta obligación, si bien está sobre todos los usuarios, hay una diferenciación que está marcada por los sujetos obligados que tienen contratadas potencias mayores a los 300 kilowatts. En definitiva, un usuario residencial va a cumplir con esa meta a través de la compra que haga el Estado por cuenta y orden de. Ahora, los grandes usuarios van a tener tienen tres opciones, ¿no? Una, mantenerse en un mecanismo de compra conjunta donde el Estado, a través, en este caso, en esta primera etapa de camisa, compra la energía de los proyectos y le traslada ese costo más un costo de administración y un costo de comercialización a estos usuarios que decidan quedarse en el mecanismo de compra conjunta. La otra opción es la autogeneración, es decir, autogenerar, instalar una planta propia, instalar paneles en el techo o con cualquier fuente renovable y con eso cumplir con el objetivo del 8%. Y la tercera posibilidad o la tercera opción es la de compra directa a los proyectos de generación. El gobierno, o sea, a través de la Subsecretaría de Energía, ha avanzado en etapas en esto. Rápidamente estableció, avanzó con las licitaciones de proyectos, donde que este es el programa Renovar, un programa que ha sido muy bien instrumentado, que ha tenido en consideración cuál es la visión de la experiencia que ya se ha vivido afuera, ha tenido en cuenta cuáles son las características que los contratos de compra de energía tienen que tener para que los proveedores de capital puedan
o estén interesados en participar en financiar los proyectos. Y la verdad que ha tenido mucho éxito. Se licitaron en una primera etapa 1000 megas, de los cuales 600 megas eran eólicos, 300 solares y los otros repartidos entre biomasa y proyectos de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Y a ver, también para tener un orden de magnitudes, se presentaron aproximadamente 6.000 megas en proyectos, o sea, lo cual es muy auspicioso. Fue tan auspicioso que en esta primera licitación se adjudicaron más megas en exceso de estos 1000 y se llamó a una nueva ronda para los proyectos que ya se habían presentado, que es la ronda 1.5. Al día de la fecha, todos los contratos de la ronda 1 están firmados y se calcula que a fines de junio van a estar suscriptos el resto de los contratos que se presentaron en la licitación en el Renovar 1.5. Esto es muy importante. A ver, está bien, hay que colocarlo dentro de un contexto. Como les decía, Chile a un límite de negocios, Brasil con una calificación en baja, Argentina en alza, una red de transporte que permite hoy la incorporación de esta generación renovable, un esfuerzo muy grande del gobierno por blindar o generar un contexto de financiamiento para estos proyectos favorables, esta visión desde el punto de vista de la factibilidad real de los proyectos, una estructuración de contratos de PPA o los contratos de compra de energía dentro de los estándares a los que están acostumbrados a financiar los proveedores de financiamiento internacional. Y esto permitió aprovechar todas estas ventajas que Argentina tenía desde antes, pero que no se podían capitalizar. En definitiva, la licitación Renovar, como dije, ha sido exitosa. Hay que seguir los proyectos, algunos han empezado a construirse. El esquema de financiamiento, todavía las condiciones no se han dado para que estos proyectos se estructuren con Project Finance puro. De hecho, los proyectos que están avanzando en su construcción o en su ejecución lo están haciendo porque han tenido la posibilidad de conseguir financiamiento balance sheet o corporate, como quieran, y en esto tenemos jugadores importantes como son Pampa, como es Central Puerto, como es Geneia. Estos proyectos están avanzando, se van a ejecutar y entendemos que a mediados del año que viene va a haber un gran incremento de la potencia instalada en materia de energías renovables. El próximo paso, que es otro paso muy esperado por el mercado, es el de continuar con esta adecuación del marco regulatorio. Y hace 2 semanas el Ministerio de Energía ha puesto a disposición un proyecto de regulación del mercado a término. Hasta ahora no existía la posibilidad de que un privado fuera a comprarle a otro privado energía, sino que todo tenía que pasar por CAMESA. Entonces, como les dije, nosotros tenemos el mecanismo de compra conjunta, que es el que se va a instrumentar a través de la compra que va a hacer CAMESA a partir de la licitación Renovar, la 1, la 1.5 y un Renovar 2 por venir. Pero también hay una intención del desarrollo del mercado entre privados. Que esto se ha dado en los otros países, muchos de los proyectos se han estructurado en base a esta modalidad. Este
proyecto el gobierno ha tomado una estrategia que ha sido poner a disposición el borrador para que los distintos actores del sistema puedan manifestar sus opiniones respecto a y así, entiendo todo, lograr una regulación lo más efectiva posible, justamente para que se desarrolle este mercado entre privados. Entonces, el Renovar ha permitido aprovechar, esta licitación ha permitido aprovechar las ventajas que implican las energías renovables dentro del marco de la matriz energética, o sea, las ventajas que tienen en relación a otras fuentes de generación y a otro tipo de proyectos. Como todos saben, la matriz energética argentina está al límite, es necesaria la rápida incorporación de energía al sistema, y lo que permiten las energías renovables es esto, o sea, un proyecto solar puede estar en un año en operación. Las grandes represas, las grandes plantas de generación nuclear u otro tipo de obras de esas magnitudes requieren tiempos mucho más largos. Entonces ahí hay necesidades contrapuestas. La Argentina necesita incorporación de energía ya, y las energías renovables son una opción viable para esto. Entonces esta licitación yo creo que cumple con el objetivo. Como les dije, si bien todos podemos encontrar fallas, pero ha sido un proceso que ha generado el interés de todos los actores internacionales. Esto lo hemos vivido desde la Cámara, o sea, se han incorporado muchos miembros, la recepción de consultas o el interés por las energías renovables en Argentina se incrementó exponencialmente en este último año y medio, esto nos hace ver un futuro auspicioso. Obviamente hay muchas variables que se tienen que confirmar, y obviamente los proyectos se tienen que construir, o sea, que es lo que es la expectativa de todos, y ya se están haciendo realidad. Si nosotros lo vemos a futuro, y si sigue esta tendencia de licitaciones, y si la regulación del mercado a término permite que se desarrollen, o sea, que se desarrollen proyectos, que esos proyectos permitan el desarrollo de capacidad local. O sea, esto es algo que bueno, por el contexto en la Argentina no hay track record de construcción, pero sí hay capacidad de ejecución. Con el Renovar nosotros tenemos una capacidad de transporte de energía que va a estar rápidamente copada, pero a esto tenemos que sumarle la ley de APP o de las asociaciones público-privadas y todas las estrategias de financiamiento de las obras de ampliación de sistema a nivel transporte que van a permitir la nueva incorporación de proyectos. Si bien el Renovar el tiempo de implementación fue muy corto, esto hizo que muchos de los proyectos se tuvieran que desarrollar en tiempo récord. Hay muchos proyectos que se han ido desarrollando con más tiempo, pero apuntando a desarrollos, a una calidad de desarrollo que va a permitir la estructuración, una segunda etapa de estructuración donde se puedan dar financiamientos por Project Finance Pool. Esa sería la evolución lógica. Por otro lado, no es importante no perder el contexto de lo que ha pasado en los otros países. El tema precios es un tema que ha sido muy, muy importante y donde Renovar también ha tenido un impacto significativo.
Para darles un ejemplo, los contratos que se firmaron en el régimen de la resolución 108 que les comenté anteriormente, se firmaron con precios de 200, por ejemplo, parques solares, con precios de $240 por mega. Estamos hablando de que Renovar logró precios de un promedio de $60 por mega. Estamos hablando de un periodo de 2015 a 2017. Ha sido el cambio ha sido brutal. Y si bien en los países limítrofes las licitaciones han logrado precios más bajos, bueno, hay una serie de factores que van a hacer que Argentina todavía se mantenga en estos precios, que tienen que ver con acceso a financiamiento, que tienen que ver con track record en la construcción de proyectos, que tienen que ver con cierta evolución del mercado y del contexto local y del contexto internacional, que van a llevar a que las incertidumbres sean menores, van a bajar el riesgo, van a permitir un posicionamiento de precios al nivel de los países limítrofes. Entonces, volviendo a Renovar, como les dije, la presentación de proyectos excedió por mucho las expectativas que se tenían. De 1000 megas se presentaron 6000. Hoy estamos hablando de que vamos a tener el 100% de esos contratos firmados. Estamos hablando de que hay proyectos que se están ejecutando. Estamos hablando de un contexto donde los precios de la tecnología está bajando. Estamos hablando de un contexto donde el acceso al financiamiento se está abriendo. Estamos hablando de que esta adecuación del marco regulatorio, este régimen de fomento ha permitido también el avance de los multilaterales en traer financiamiento a Argentina para estos proyectos. Estamos hablando de una banca privada que está evaluando el financiamiento de proyectos. Estamos hablando de un rápido desarrollo de capacidades locales en todas las etapas de vida de los proyectos de energía renovable, desde el desarrollo de Greenfield hasta la construcción y la puesta en operación de los proyectos. Una mayor predisposición de todos los actores a la incorporación de las energías renovables. Históricamente había un tema también, yo recién les hablaba de la necesidad de incorporación de energía a la matriz argentina. Ahora, la realidad es que un proyecto eólico o un proyecto solar no aportan potencia firme. Eso hay que tenerlo en consideración. Hoy las tecnologías de almacenamiento siguen siendo caras, y los proyectos solares o eólicos son asimilables a las centrales de pasada, no aportan potencia firme al sistema, y eso es una desventaja, pero sin embargo complementan. Acá tenemos una estrategia del gobierno donde lanzó una licitación de generación térmica, de incorporación de generación térmica, que también fue muy exitosa. Entonces hay un avance coherente hacia el crecimiento, el aumento de la incorporación de energía al sistema, tanto en lo relacionado con potencia firme como en la incorporación de las renovables, con las ventajas que implica de una matriz más sustentable, de una energía más barata, por ser simplificando mucho, pero una energía más barata, aprovechando el recurso disponible en el país, aprovechando las redes de transmisión existentes en media, alta y extra alta tensión, y sentando una base muy importante para
continuar desarrollando las renovables, donde además de los proyectos de gran escala que se están incorporando a través de las licitaciones, se va a desarrollar también la generación distribuida. La generación distribuida, pequeños centros de generación con distintas fuentes, y para esto también hay un proyecto de ley de generación distribuida que también se está analizando de una forma muy seria y enfocado a la viabilidad a que sea realmente útil y que fomente la incorporación de esta energía a la matriz. Tenemos un importante renovar, vuelvo a decir, es el principio de un camino que se ve muy auspicioso para las renovables. Ahora hay un camino a recorrer, que tiene que ver con incorporar la capacidad del sistema para la evacuación de la energía que puedan generar los proyectos. Esto va a implicar grandes desafíos en relación a ampliar las redes de transmisión. Hay un gran desafío por delante en que en generar capacidad de desarrollo local con estándares de calidad ajustados a lo que exigen las entidades de financiamiento. Hay un principio también de confianza depositada en el país para permitir el acceso al financiamiento de estos proyectos. Pero bueno, hay que recorrer el camino. Estos proyectos se tienen que construir, se han empezado a construir. En el segundo semestre se va a lanzar una nueva licitación. Esto ha sido anunciado. Se va a desarrollar el mercado a término, o sea, el mercado entre privados. Y todos los actores importantes del mercado de las renovables que ya han construido y que tienen proyectos en operación en toda Latinoamérica están con firmes intenciones de avanzar en Argentina. Entonces tenemos un gran futuro por delante. Tenemos que consolidar estas condiciones de contexto, tenemos que continuar con este camino y creo que la matriz renovable de Argentina tiene un gran potencial y un gran futuro por delante.